puedan generar resultados e implementar este modelo. Vamos a conocer en su verdadera magnitud en qué consiste este modelo y sobre todo vamos a dar respuesta al por qué tenemos que hacer determinadas cosas dentro del quehacer cotidiano en la administración pública. Para tal efecto, vamos a ver un poco del contexto histórico. Este contexto histórico nos va a permitir entender y conocer los modelos administrativos que hemos tenido durante nuestra historia como Estado. Comenzamos en el año 1928, en el cual tenemos un Estado liberal. No incursiona el Estado en la economía, sí tiene acciones respecto a la defensa, justicia y algunos servicios básicos. En esta gestión, o en este año, o en estos años, prácticamente tenemos unos sistemas administrativos simples y elementales, ¿no? En los cuales tenemos un control previo dentro del quehacer en la administración como tal. Pasamos más de un siglo para cambiar el modelo de Estado. Prácticamente en 1952, más de un siglo y casi medio, faltaban unos cuantos años más para que sea siglo y medio. Fíjense de que el modelo cambia de Estado liberal a ser un Estado estatista. Y esta vez incursionamos actividades productivas e intermedias y el quehacer financiero dentro de lo que es el Estado. Pero los sistemas que tenemos dentro de lo que es el Estado, pues no cambian, siguen siendo simples y elementales. No son herramientas de gestión que puedan ayudar al logro de resultados o de objetivos dentro de lo que es el Estado. En la década del 70, de 1970 a 1980, es el primer cambio sustancial que tenemos del Estado, porque de ese modelo estatista empezamos a tener un modelo de Estado en el capitalismo. Ese modelo de Estado prácticamente ya empieza a tener financiamiento externo, empieza a intervenir los precios internacionales, porque ya empezamos a exportar materias primas como Estado, porque hasta el 52 o antes del 52 sí exportábamos materias primas, pero prácticamente eran empresas personales o familiares que teníamos dentro de lo que era el Estado común. Pero ya a partir del 70, el Estado es quien toma un rol fundamental y empezamos como Estado a tener estos precios internacionales dentro de lo que es el, eh, el intercambio de materias con todo el mundo. Y es así que empezamos a tener ya un crecimiento del Estado. Y tenemos sistemas de administración y control. Pero estos sistemas de administración y control para ese entonces llegan a ser pues obsoletos porque no ayudaban todavía a generar herramientas de gestión dentro de lo que es el propio Estado común. Cinco años después de 1980, en 1985, tenemos un cambio. De ese capitalismo de Estado, empezamos a tener un Estado neoliberal. Es decir, que el Estado
empieza a superar la crisis económica que había generado el capitalismo de Estado. Este capitalismo de Estado, pues, es un modelo en el cual el Estado intervenía en todo el quehacer económico del país. Prácticamente un 90-95% del quehacer económico era parte del Estado. Y el Estado era quien asumía esas decisiones y esos retos. Entonces, como era un gran porcentaje la participación del Estado, en 1985, pues, empieza a haber un conflicto, porque las decisiones que se tomaron durante este modelo del capitalismo de Estado no eran las más idóneas para generar riqueza y para que el Estado y el país empiecen a generar desarrollo. Empezamos a entrar a una crisis inflacionaria y entonces se genera el Estado neoliberal, con el cual se supera esa crisis. Empezamos a tener el libre mercado, donde hay oferta, hay demanda, y donde hay demanda, pues tiene que existir oferta. Hay un redimensionamiento estatal. Fíjense que acá empezamos a ver qué tan grande era el Estado y empezamos a generar herramientas para ver si realmente necesitábamos un Estado tan grande. Cuando hablamos de Estado, hablamos de todas las entidades que hasta ese entonces tenía el Estado como brazos operativos, ¿no? Y es aquí, en la década de 1985, que se empieza a generar la ley SAPCO y se empieza a hablar de lo que es la gerencia pública. Entonces, durante estos años se genera lo que es la ley SAPCO, se empieza a trabajar en la elaboración de esa normativa, de esa ley, porque a partir de 1990, 1991, se aprueba la ley SAPCO. Y fíjense de que ya no hablamos de una gerencia pública, sino hablamos de una gobernanza. Y ahorita vamos a ver qué características y diferencias se tienen entre lo que es la gerencia y la gobernanza. Ya para la década del 90 y los inicios del nuevo siglo, los 2000, ya ese Estado neoliberal empieza a cambiar a ser un Estado social, donde empezamos a tener una participación de la sociedad en lo público. Las personas empiezan a tomar parte en las decisiones gubernamentales. Empezamos a hablar de la participación popular, porque la gente, la población, empieza a ser un actor importante en la toma de decisiones. Pero fíjense que la ley SAPCO, que se genera a mediados de los 80 y se la implementa a principios de los 90, pues llega a convertirse en esa herramienta fundamental para generar resultados en el quehacer en la administración pública. Tenemos que haber dos momentos de modernización del Estado. Primero, habíamos visto que es un Estado patrimonialista, ¿no? Donde tenemos una población marginada y excluida, prácticamente esa población que vivía en el sector rural. El poder es solamente oligárquico y la política económica es de protección a la minería, porque era
la actividad más importante que tenía el Estado para ese entonces. Y tenemos un Estado aparente, donde el ámbito de la acción estatal, pues prácticamente está regida en lo que es la minería y lo que es el inicio de la agricultura en nuestro país. Bien, esto es más que todo un diseño del sistema financiero que tiene Kemmer dentro de lo que es el quehacer en la administración pública. Fíjense que aquí, ya en 1928, habíamos visto que se requiere un presupuesto, tenemos que tener un tesoro general y una contabilidad fiscal. Y prácticamente estos instrumentos tienen que ser parte de todas las entidades públicas. Y las entidades públicas pues tienen que generar esos bienes y servicios a favor de la sociedad. Y fíjense que la sociedad, pues a través de lo que son los impuestos y a través de lo que es la venta de materias primas al extranjero, a través de lo que son las aduanas, pues se va a ir generando ese ingreso económico que requiere el Estado, ¿no? Dentro de lo que es el Tesoro General y dentro de lo que va a ser esos presupuestos que se van a requerir para que las entidades públicas funcionen. Bueno, algo que tenemos que ver dentro de este periodo, entre 1930 y 1952, fíjense que en ese entonces hubo la recesión norteamericana, la Gran Depresión, como se la denominó en ese entonces, que en Estados Unidos pues llegó a tener pues niveles realmente altos de pobreza al interior de su país, ¿no? Porque, pucha, realmente hubieron pues igual decisiones que se tomaron y que no estaban acorde a lo que la población exigía. En nuestro país, fíjense que tenemos el inicio de lo que es la Guerra del Chaco, tenemos la creación del Banco Minero, el Banco Agrícola, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y empiezan a generarse o crearse los sindicatos campesinos y los sindicatos mineros. Entonces, prácticamente ya en este periodo empezamos a generar una voz para lo que es la población. Empezamos a querer escuchar a la población. Prácticamente de 1952 a 1964, el movimiento nacionalista revolucionario es quien gobierna el Estado, es quien administra el Estado. Y entonces, fíjense que empezamos a tener ciertas modificaciones dentro de lo que era el quehacer en la administración pública. En 1952 tenemos por fin el voto universal. Es reconocido el voto de las mujeres, porque hasta antes del 52 solamente los hombres votaban. En 1952 no solamente las mujeres empiezan a votar, sino también los campesinos y todas aquellas personas que vivían en el área rural. Empezamos a tener la expropiación de las tierras. Es decir, de que los terratenientes, aquellos que tenían territorio grande, pues el Estado empieza a expropiar esos territorios y hacerse dueño de los
del terreno, de los territorios que el Estado empieza a tener y empieza a ser propietario porque los empieza a administrar. Empezamos a hablar del bien social o del bienestar social porque en estas gestiones del 52 para adelante se implementa lo que es el Código de la Seguridad Social y empezamos a tener el Código de Educación. Empezamos también a generar indicadores cuantitativos de 40,000 a 90,000 funcionarios públicos. Imagínense, empezamos a tener el doble de funcionarios públicos. Tenemos la creación de 24 corporaciones de desarrollo, 5 bancos y 10 sistemas ferroviarios. Empezamos a incrementar recursos de la cooperación externa de 1.5 millones, fíjense, a 60 millones de dólares. Es decir, que empezamos a generar ingresos y divisas para la administración nacional. Empezamos a tener un periodo de estabilidad y continuidad, pero no se consolida una estructura y una autoridad estatal para sostener un proyecto nacional. Lamentablemente, esa es nuestra gran debilidad que hasta ahora seguimos arrastrando. Tenemos el estatismo y el modelo de gestión en el cual el desarrollo del aparato estatal boliviano careció durante 3 décadas y media de un marco político y administrativo coherente. El modelo es burocrático y distorsionado, lamentablemente, dentro de toda esa bonanza que estábamos viviendo en ese entonces. Fíjense que vemos un retraso administrativo dentro de lo que es la administración y el control. Porque los sistemas de planificación son carentes de consenso. Y sobre todo, estos sistemas de planificación no son reales. Hay incoherencia en los planes de operaciones anuales. Las normas de organización de instituciones estatales son obsoletas. Hay duplicidad de funciones y atribuciones en el personal. El presupuesto público es ineficaz. Tenemos un incremento en las instituciones autónomas descentralizadas y desconcentradas que afecta la capacidad del Estado. Tenemos registros contables poco confiables y que no son nada oportunos. Y sobre todo tenemos una interferencia directa de lo que era o de lo que es el Banco Central de Bolivia. A partir de 1990 tenemos esa reforma institucional con la generación de la ley SAFCO, tenemos reformas a la ley electoral, se genera la ley de participación popular y tenemos la ley de descentralización administrativa. Gracias a estas normativas, empezamos a reorganizar los 3 poderes centrales que tiene el Estado. Tenemos un poder ejecutivo que se lo mantiene en lo más alto dentro de lo que es la autonomía y el poder. Tenemos el poder legislativo, que se genera una ley de reforma para poder generar control y fiscalización al quehacer del poder ejecutivo, y se deslinda el poder judicial, otorgándole autonomía a estos 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Fíjense que también se crean los fondos
y las superintendencias para que puedan brindar un mayor servicio y calidad de todos los servicios básicos que hasta ese entonces tenía que brindar el Estado. Y que prácticamente, pues, como habíamos visto, había duplicidad en el quehacer del Estado. ¿Cuáles son las finalidades que se tiene con la ley SAFCO? Queremos lograr eficacia y eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La eficacia es llegar a los objetivos, no importa el tiempo ni el costo. Respecto a la eficiencia quiere decir que igual vamos a llegar a los objetivos que nos hemos trazado, pero en el menor tiempo posible y con la utilización de menos recursos. Es por eso que hablamos de una eficiencia. Gracias a la ley 1178, vamos a generar plena responsabilidad en todos los servidores públicos. No importa el grado de jerarquía que estos lleguen a tener. Con la ley 1178 vamos a generar información y transparencia. Información respecto al quehacer de las entidades públicas y también del quehacer de todos los funcionarios públicos. Cuando hablamos de transparencia, nos referimos sobre la rendición de cuentas, que más adelante vamos a ver que no solamente es el elaborar un informe económico financiero, y que sea obviamente transparente, sino que vamos a ir viendo que es un conjunto de acciones que van a hacer que esa gestión pueda ser transparente. Y por último, vamos a ver esa capacidad administrativa que tienen que tener todas las instituciones públicas. Esa capacidad administrativa se refiere a que todas las instituciones públicas pues tienen que saber qué van a hacer. Esa capacidad administrativa quiere decir que todas las instituciones públicas pues tienen que estar organizadas, tienen que tener una dirección, tienen que tener un plan y sobre todo tienen que tener control de las actividades que se hacen al interior de toda institución pública. Y es por eso que fíjense que la ley 1178 tiene 8 sistemas. Los sistemas para programar y organizar actividades, los sistemas para ejecutar las actividades programadas y los sistemas para controlar la gestión en las entidades públicas. Fíjense que los sistemas que nos van a ayudar a programar y organizar, pues son 3. Los sistemas o el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Los sistemas que nos van a ayudar a ejecutar estas actividades son el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Y por último, el sistema que nos va a ayudar a controlar es el sistema de control gubernamental. Estos 8 sistemas
son los sistemas que hacen a la ley 1178. Son los sistemas que nos ayudan a saber qué se tiene que hacer al interior de cada institución pública. Y es por eso que en función a lo que vamos a ir viendo de cada uno de estos sistemas, vamos a saber qué se tiene que hacer al interior de cada institución pública. Perdón. Gracias a la ley de 1178, y como lo hemos visto, también tenemos que generar, voy a retroceder una diapositiva, plena responsabilidad en todos los servidores públicos. ¿Y cómo vamos a generar esa plena responsabilidad? Gracias a la ley 1178, pues se crean los 4 tipos de responsabilidad que se establecen en la ley. Estos tipos de responsabilidad, pues de acuerdo al grado de participación y a la toma de decisiones, es la que se va a aplicar en cualquier toma de decisión que esté en contra o a favor del Estado. En primera instancia, tenemos a la responsabilidad administrativa, que netamente es una responsabilidad al interior de todas las instituciones públicas, y esta se va a definir o decidir a través de un proceso interno o a través de lo que hoy en día se denomina un proceso sumariante. El segundo tipo de responsabilidad es la ejecutiva. Esta responsabilidad prácticamente es exclusiva para todas las autoridades jerárquicas y sus directos colaboradores. Tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella que genera daño económico al Estado. Y por último está la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es toda aquella que está considerada como delito y obviamente se encuentra dentro del Código Penal. Estas responsabilidades, pues, son para todos los servidores o funcionarios públicos. Algo que tenemos que tener en claro es que todas estas responsabilidades son acumulativas. Es decir, si es que a mí me están procesando porque no devolví algún equipamiento que me dotaron en mi institución, me lo llevé. Supongamos me dotaron de una laptop y esa laptop me lo llevé, no devolví a la institución. Fíjense que me pueden hacer un proceso por la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque dentro de la institución tenemos normativa que establece que todo equipamiento debe ser devuelto una vez que haya concluido ese vínculo laboral entre el funcionario o servidor y la entidad o institución. Entonces, como no he cumplido, puedo tener responsabilidad administrativa.
¿Puedo tener responsabilidad ejecutiva? No, porque no era jefe, no tenía un cargo jerárquico, era un técnico más. ¿Puedo tener responsabilidad civil? La respuesta es sí, porque he causado daño económico al Estado, me he apropiado de bienes del Estado. Entonces, ¿puedo tener una responsabilidad civil? Puedo. ¿Puedo tener una responsabilidad penal? La respuesta también es sí. ¿Por qué? Porque lo que he cometido al apropiarme de un bien que no me corresponde, que no era mío, entonces estoy cometiendo un hurto. Y el hurto está dentro de lo que es el Código Penal. Sí, está dentro del Código Penal. Entonces, fíjense, al apropiarme de una laptop, de un equipamiento que me han dado en mi institución, y al no devolverla, puedo tener 3 tipos de responsabilidad. Estas son acumulativas, sí. Es decir, que me pueden sancionar por la responsabilidad administrativa, sí. ¿Puedo tener una responsabilidad civil, un juicio? Sí. ¿Puedo entrar a la cárcel? También. Entonces, no es el hecho de que por el hecho de que me estén procesando en la vía administrativa, estas 2 responsabilidades ya hayan fenecido. No. Estas responsabilidades son acumulativas. Bueno, ahí estamos viendo modelos de gestión pública. Y algo que tenemos que generar y entender dentro de lo que es la burocracia. Muchas veces cuando escuchamos de burocracia, consideramos o pensamos que esta es el mal de todas las administraciones. Bueno, tenemos que en primera instancia conocer de que la burocracia pues son las instancias jerárquicas que se crea en una organización. Estas instancias jerárquicas se crean para tener puntos de control en la administración. La burocracia prácticamente se origina en el capitalismo, ¿no? Es decir, que aquellas empresas que tienen capital, pues tienen grados jerárquicos. Y justamente estos grados jerárquicos se los han hecho para tener estos puntos de control. La burocracia está dentro de la ciencia moderna porque genera funciones específicas al interior de una organización o una institución. Y la burocracia genera jerarquía, es decir, grado de responsabilidad respecto a la organización y a las funciones que se tiene en una entidad, institución, empresa u organización. ¿La burocracia es necesaria? Claro que sí. El Estado boliviano, fíjense, ha fracasado en distintas épocas y en distintos intentos de estructurar una burocracia. Se ha carecido de voluntad política suficiente para generar estos puestos jerárquicos que tomen decisiones. Se ha carecido de crear institucionalidad pública. Y hoy en día lo estamos viendo esto. Lamentablemente, el recambio de funcionarios públicos hacen que no tengamos institucionalidad. El hecho que tengamos más del 80% de consultores en línea en todas las instituciones públicas
hacen que no tengamos institucionalidad. Es una constante del manejo de la administración pública por parte del botín político para intereses sectarios de grupo, casta, partido o familia. Lamentablemente seguimos con esta problemática en la actualidad. El ingresar a la administración pública la vemos como un botín político. Ese botín político genera interés en grupos, en partidos o hasta en las mismas familias que ostentan o que tienen ese poder. Se tienen normas, pero no racionalidad. Se tiene una pseudo burocracia y o una burocracia aparente. Habíamos dicho que la burocracia es necesaria, es generar esos puestos jerárquicos para el control de la calidad. Pero fíjense que esos controles que van a la par de la normativa, hoy en día tenemos normas, pero que lamentablemente, pues, a veces esa normativa no es racional. Es como los abogados dicen, lo que la normativa establece esto y es así como tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como servidores públicos? Hacer que esta normativa que tenemos pues sea racional, vaya de la mano del quehacer institucional, del quehacer en las instituciones públicas. Y sobre todo, que esa burocracia, que esos puestos jerárquicos que se tienen en las instituciones públicas, pues realmente sean para gente que tome decisiones. Lamentablemente hoy en día los puestos jerárquicos no son o no se están asumiendo responsabilidades que deben asumir estos cargos jerárquicos. Lamentablemente no nos gusta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo ¿a quién? A la norma. Tenemos miedo a las leyes vigentes, a la normativa vigente. Y eso es porque no comprendemos la verdadera dimensionalidad, el verdadero alcance de estas normas que se han creado a favor y en resguardo del Estado. Es fundamental reinventar la burocracia como base para construir modelos de gestión superiores. Fíjense que estos grados jerárquicos sí coadyuvan y ayudan en la administración, pero tenemos que reinventar esa burocracia, porque hoy en día estos grados jerárquicos lamentablemente, como les decía, no están tomando decisiones en el quehacer de la administración pública. Tenemos que tener una nueva concepción del management, de la administración pública. Ese New Public Management, es decir, la nueva administración pública, fíjense que tiene que gestionar cambio. Ese cambio se tiene que gestionar a través de redes. No podemos generar un cambio así por así nomás. Tenemos que generar un cambio en toda la institución, en todas las instituciones públicas. Tiene que haber dentro de lo que es la gestión una aceptación de responsabilidad,
por el comportamiento del sistema. Es decir, que dentro de la gestión que vamos a asumir, tenemos que asumir un grado de responsabilidad. Y sobre todo, tenemos que comprender el sistema en el cual estamos y vamos a trabajar. Tiene que haber un compromiso dentro de lo que es lo público y lo privado para generar una macrogestión. Dentro de lo que es la relación de lo público y lo privado, esa macrogestión pues va a ayudar a generar riqueza. Y dentro de lo público tenemos que generar la microgestión. Esta microgestión pues va a generar ahorro en el quehacer de cada institución pública. Tiene que haber un cambio incremental y estructural. Es decir, que tenemos que ir cambiando poco a poco. Y en toda la estructura que tiene una institución pública. Tiene que haber realmente un cambio en la actitud y en la forma de hacer administración pública. Y esto no solamente es de esas nuevas, de esos nuevos cargos jerárquicos que vamos a crear, no, sino de todos los servidores y funcionarios públicos. Muchas veces me han hecho la consulta, licenciado, me dicen, en una institución pública solo toman decisiones los cargos jerárquicos. La respuesta es no. ¿Quiénes toman decisiones? Pues todos los servidores públicos. Y todos los servidores públicos tenemos que asumir este reto, esta aceptación de responsabilidad por esa nueva forma de hacer gestión pública, administración pública. Todos los servidores públicos tomamos decisiones. ¿En función a qué? En función o respecto a las funciones que nos han sido encomendadas. ¿En dónde? En nuestro manual de funciones. Todos los servidores públicos vamos a tomar decisiones respecto a esas funciones que se nos han encomendado. Y si somos consultores en línea, en función a las funciones que están descritas en el contrato que hemos firmado. Entonces, fíjense que tomamos constantemente decisiones, todos los servidores o funcionarios públicos. Y no solamente el tomar decisiones es pues responsabilidad o tuición de aquellos cargos jerárquicos. En esta nueva gestión pública, fíjense que tenemos que introducir el sector privado en la producción pública. ¿Por qué? Porque tenemos que introducir mecanismos de competencia. Fíjense que la empresa privada siempre está en función de su competencia y siempre está abocada a favor de sus consumidores o de sus clientes.
Y esa concepción de la empresa privada tenemos que introducirla en la producción pública. Tenemos que ser competentes. Tenemos que reducir los tiempos. Tenemos que ser capaces de generar cambio al interior de nuestras instituciones públicas. ¿Cómo vamos a generar ese cambio? Adoptando esos instrumentos de competitividad. Qué lindo sería escuchar que el ministerio tal se va a certificar en la ISO 9000 o en la ISO 9001 o en la 9004. O que la alcaldía de tal lugar se está certificando con una ISO. Fíjense que los estándares y los parámetros de tener una certificación ISO es a la calidad. Y fíjense que los ministerios no producen o no elaboran productos. ¿Qué hacen? Sirven a la población, generan servicio, lo mismo que las alcaldías. Entonces, para tener esas certificaciones ISO, fíjense que tenemos que ser competentes. Y que tenemos que saber qué vamos a hacer y saber cómo lo vamos a hacer. Tenemos que reestructurar la organización en relación a los costos óptimos que podamos llegar a tener. Lamentablemente, fíjense, hoy en día estamos pagando por lo que ya habíamos vivido en la década de 1952 al 64, cuando habíamos visto esos análisis históricos, cuando el Estado era grande. Lo mismo estamos pasando hoy en día. El Estado es tan grande que ahora que no estamos generando ingresos, no tenemos plata para el Estado, perdón, no sabemos cómo se va a pagar a todos los funcionarios o servidores públicos. Entonces, tenemos que hacer un análisis de esa reestructuración y de las organizaciones que tenemos en función a los costos óptimos que podemos llegar a tener. Tenemos que tener una reducción de la burocracia, de las normas de actuación. Tenemos que tener una simplificación de la estructura jerárquica, del perfeccionamiento y de los mecanismos de motivación que van a estar vinculados a los sistemas de control. Fíjense, habíamos visto que la burocracia es buena, porque esos cargos jerárquicos permiten ser puntos de control de la calidad. Pero al mismo tiempo no es crear por crear estos cargos jerárquicos, sino fíjense, tenemos que simplificar esa jerarquía que vamos a tener. Tenemos que perfeccionar los mecanismos para motivar al servidor o funcionario público. Y sobre todo, el quehacer de estos servidores o funcionarios públicos
pues los tenemos que vincular a los sistemas de control que se tienen en la administración pública. Para finalizar, fíjense, tenemos que implementar las herramientas de control que van a estar vinculadas al ejercicio de las responsabilidades. Tenemos que implementar procesos de rendición de cuentas. Estos procesos de rendición de cuentas hacen que todos los servidores públicos asumamos plena responsabilidad de nuestros actos respecto a lo que estamos haciendo cotidianamente. Pero para que todo servidor público asuma esa plena responsabilidad, pues tiene que conocer cuáles son esas herramientas. Tenemos que ser capaces de que todos los servidores públicos conozcan pues estas herramientas para que hagan un buen trabajo, para que estén motivados en el quehacer cotidiano de sus actividades y sobre todo para que puedan rendir cuentas ellos mismos de las cosas que están haciendo a favor y en beneficio de su institución. Y por ende, en beneficio de lo que es el Estado. Es así que vamos a generar una nueva gestión pública. Vamos a generar reformas en la estructura en todas las organizaciones públicas. Vamos a también generar una racionalización de la normativa y de la cultura organizacional. Cuando hablamos una racionalización de la normativa, quiere decir que la normativa pues esté en relación del quehacer cotidiano de una institución. Y no como ahora, que la normativa sea pues una limitante del quehacer de las instituciones públicas. Tenemos que generar cultura organizacional. Es decir, que los servidores públicos que trabajan en X, Y o Z, entidad pública, ministerio, gobernación, alcaldía, proyecto, dirección, viceministerio o llámese lo que se llame donde estén, pues esté identificado con esa institución. Respire, quiera a su institución y se identifique con su institución. El generar una cultura organizacional es como generar una hinchada de un equipo de fútbol. Al ser hincha de un equipo de fútbol, pues respiramos los colores de los símbolos de ese equipo de fútbol. Lo mismo tenemos que hacer en lo que es la cultura organizacional, con todos los servidores públicos. Se tienen que identificar en la institución en la cual están trabajando. Y sobre todas las cosas, tenemos que generar transparencia en la administración. La transparencia en la administración la vamos a lograr solo a través de la rendición de cuentas. Cuando todos los servidores públicos rindan cuentas,
respecto a lo que están haciendo en función o respecto a las funciones que tienen en su cargo, entonces fíjense que la administración de por sí va a ser transparente. Y prácticamente todo lo que hoy les hemos ido hablando y les hemos ido compartiendo a través de estas diapositivas es prácticamente la aplicación de la ley 1178. Fíjense las características y objetivos que tiene la reforma gerencial. Vamos a aumentar el grado de responsabilización ante la sociedad, ante los políticos, ante los representantes formales e informales que tenga la sociedad. Vamos a profesionalizar la alta burocracia. Esos cargos jerárquicos tienen que ser gente que realmente sepa el por qué está tomando esas decisiones. Y esas decisiones tienen que estar en función a la calidad que queremos brindar a la población. La administración pública debe ser transparente y sus administradores deben ser responsables democráticamente ante la sociedad. Es decir, que todos los servidores públicos, fíjense que tenemos que rendir cuentas respecto a las funciones que se nos han encomendado en el cargo en el cual vamos a desempeñar funciones. Vamos a descentralizar la ejecución de los servidores públicos. Es decir, que no solamente va a ser el papá Estado, sino se tiene que descentralizar. Y una forma efectiva de la administración es la descentralización. Las actividades exclusivas del Estado a cargo del gobierno central, la administración basada en la desconcentración. Es decir, que no todo tiene que quedarse en la administración central. Por algo tenemos gobernaciones, por algo tenemos municipios, por algo tenemos entidades descentralizadas y desconcentradas. Entonces, se tiene que empezar a generar estas actividades dentro de los niveles de autonomía que en la actualidad tenemos. No nos estamos inventando nada. Vamos a estar orientados al control de resultados. Y esto es fundamental. Si no sabemos qué queremos lograr, pues lamentablemente cualquier cosa que hagamos va a estar bien. Es preciso conocer qué queremos lograr, qué resultado queremos obtener. Y es por eso que toda la gestión pues va a estar en función a los resultados que queremos lograr. Vamos a complementar con nuevas formas de control. Control de resultados, control contable de costos, control por competencia administrativa y obviamente el control social. Fíjense, 4 diferentes formas de control que nos van a permitir saber si estos resultados que hemos logrado
pues están a favor de la población. Están en relación a las necesidades que la población o la sociedad requiere o necesita. Vamos a tener formas de unidades administrativas autónomas, agencias que realizan actividades exclusivas del Estado, agencias descentralizadas para transferir servicios sociales y científicos del sector público no estatal. En otras palabras, vamos a tener a los municipios y a las gobernaciones, que son entidades autónomas, que son parte del Estado central, pero dentro de su jurisdicción territorial. Qué bonito, ¿no? Es decir, darles las competencias que realmente tienen que tener los municipios y las gobernaciones. Y para finalizar, vamos a estar orientados al suministro de servicios hacia el ciudadano, hacia el usuario. Prácticamente es el estar dentro de lo que es el servicio en pro de la población. El servicio y el trabajo a favor de la población. Y prácticamente todo lo que hemos visto durante esta hora de explicación es lo que vamos a ir viendo en relación a los diferentes cursos que prácticamente cursos.bo está brindando respecto a lo que es la gerencia pública. Esta es una mirada netamente general de la gerencia pública como tal. Y como tal efecto, y gracias a lo que es el administrador, pues les voy a compartir el enlace donde ustedes se pueden inscribir para que vayamos viendo a detalle todos estos aspectos que de manera general lo hemos visto en esta hora de clases. Antes de saber, quisiera saber si es que hay alguna pregunta o duda respecto a lo que hemos visto. Muy bien, colegas. Entonces, dentro de lo que es el chat, les estoy copiando el link para que ustedes puedan registrarse e inscribirse a los cursos completos que vamos a tener dentro de lo que es el curso de gerencia pública, ley 1178 y obviamente el modelo de gestión por resultados. Agradecerles por su participación y quiero dar la palabra al ingeniero Edgar Aleaga, quien es el gerente de cursos.bo, de Cursos Bolivia. Ingeniero,
Muchas gracias, licenciados Aizuli. Muy agradecido con todos los participantes por asistir a esta charla gratuita. Nuestra empresa constantemente hace este tipo de capacitaciones, más que todo para que ustedes vean la calidad de profesionales que tenemos. El licenciado Zaisuli Carballo es un profesional que tiene más de 25 años, ¿no? Impartiendo cursos de gestión pública. Él ha trabajado en varias instituciones públicas, ¿no? Entonces, él tiene mucha experiencia sobre lo que es todo lo que es la gestión pública, ¿no? Entonces, y obviamente, como verán, ¿no? Entonces, él tiene mucha experiencia, ¿no? Respecto a eso. Entonces, obviamente, este tipo de cursos, pues, no se puede hacer en una hora, ¿no? Entonces, lo que nosotros simplemente queremos demostrar es que sí tenemos esa capacidad y, pues, no hay ciertas empresas malas, ¿no? Entonces, obviamente que a ratos, lamentablemente, incurren en algún tipo de engaño o algo. Y obviamente, nosotros, ¿no? Entonces, queremos demostrar esa experiencia que nosotros tenemos y obviamente la calidad de profesional que también no contamos. Entonces, nosotros vamos a hacer un curso, como mencionaba el licenciado, la siguiente semana, ¿no? Entonces, esta clase es una clase gratuita y pues vamos a, como verán, ¿no? El curso se está grabando, vamos a facilitarles la grabación. También se les va a otorgar un certificado totalmente gratuito, ¿no? De este curso de entrenamiento. Y obviamente también, ¿no? Vamos a hacerles una oferta especial. Tenemos registrados, ¿no? A todas las personas que están en sala. Teníamos inscritos más de 120 personas, ¿no? Pero solamente se han conectado 40. De todas maneras, ¿no? Como les digo, se está haciendo la grabación, les vamos a facilitar. Y obviamente la idea es de que se animen y participen en el curso completo que vamos a dar la siguiente semana, ¿no? Entonces, les vamos a hacer una oferta especial, ¿no? A todos los participantes que están, ¿no? Entonces, para el curso de gerencia pública, ¿no? Entonces, donde se va a ver todo lo que es el tema de la elaboración del POA, la planificación estratégica institucional y todo lo que es presupuesto, ¿no? Para la gestión 2025. Es un curso que dura 3 días y obviamente, como les indicaba, ¿no? Entonces, la idea es de que se animen a participar, ¿no? Entonces, todos ustedes, de hecho, tienen un 50% de descuento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la lista de todos ustedes y pues simplemente se les va a hacer la oferta para que se animen y pasen el curso, ¿no? Nuestra empresa tiene más de 10 años dando este tipo de cursos, ¿no? Entonces, antes hacíamos las capacitaciones de manera presencial, hemos llegado a todas las ciudades en toda Bolivia, ¿no? Entonces, y obviamente hoy en día nos hemos volcado, ¿no? Al mundo de la virtualidad, ¿no? Entonces lo hacemos por la plataforma del Zoom. Y pues, no, nosotros también tenemos nuestro centro de capacitación técnico privado, nosotros tenemos de solución ministerial y pues, no, el curso que vamos a dar tiene 4 certificados, ¿no? Que se les va a facilitar toda la grabación y pues también, ¿no? El licenciado Zaizuli pues está presto, ¿no? Para ayudarles, ¿no? Con el tema de la planificación estratégica, el tema de la elaboración del POA, ¿no? Él también da consultorías de manera privada, no es un experto dando este tipo de capacitaciones. Entonces, miren, voy a nuevamente pasarles el link, ¿no? El licenciado ya les ha pasado, ¿no? Miren, ese es el link. Lo que tienen que hacerse es reinscribirse, ¿no? Entonces, simplemente, si ingresan al link, miren, voy a compartir mi pantalla y vamos a ingresar al link. Miren, este es el link, ¿no? Obviamente es el link del mismo curso, pero como les decía, nosotros tenemos más de 120 personas que se han inscrito al curso gratuito. Entonces, para que nosotros les demos la certificación, que es totalmente gratis,
¿no? La certificación se les va a mandar a su correo electrónico, también se les va a proporcionar esta grabación que estamos haciendo y obviamente, ¿no? Entonces, todos los que están ya registrados, pues, ¿no? De hecho, tienen un 50% de descuento a nuestro curso completo que dura 3 días. Entonces, necesito, por favor, que se registren, ¿no? Miren, voy a poner mi carnet. Y a partir de mi carnet, miren, es que se registra ya todos mis datos. Como ustedes ya están registrados, simplemente ponen su carnet y pues todo se autocompleta. Tienen que confirmar el correo electrónico y el celular, ¿no? Entonces, y con eso, pues nosotros a ese correo electrónico les vamos a mandar la certificación. Tenemos un sistema nosotros que obviamente lo genera, ¿no? Entonces, el certificado tiene resolución ministerial, ¿no? Tiene carga horaria, tiene un código QR único de verificación, ¿no? Que las instituciones públicas verifican mediante este código QR. Y en nuestra página web, nosotros, miren, aquí tenemos. ¿No? Ahí están todos los cursos que nosotros damos y tenemos un sistema, miren, ¿no? Entonces aquí las instituciones públicas ingresan y validan, ¿no? El ID del certificado. Cada certificado tiene un ID único que está en la parte inferior derecha, ¿no? Entonces señalan esto, validan y obviamente van a dar fe que ese certificado es válido, ¿no? Hoy en día todo es digital, ¿no? Entonces nosotros les mandamos el certificado de manera digital. No, entonces, le agradezco al licenciado Zaizuli Carballo por su participación y a todos ustedes por haberse sacado ese tiempito para, pues, no pasar este tipo de capacitaciones. Entonces, también les vamos a hacer llegar un correo electrónico, ¿no? Para que hagan una pequeña evaluación, ¿no? Y obviamente llenen también sus datos y también nos indiquen qué otro tipo de cursos requieren. Nosotros hacemos cursos de manera constante y obviamente también tenemos cursos, ¿no? Que son cursos de pago, ¿no? Entonces, si alguien en algún momento necesitan algún curso, pues pueden ver la lista de los cursos que tenemos, ¿no? Y obviamente contactarse con todo nuestro equipo de ventas, ¿no? Entonces, les quedo muy agradecido a todos ustedes y al licenciado Zaizuli por su participación esta noche, ¿no? Entonces, muy buenas noches. Ahí está el link nuevamente, entonces, ¿para qué? Para que se registren, ¿no? Y obviamente, como les indicaba, ¿no? Entonces, tengan la certificación, ¿ya? Entonces, permiso, muy buenas noches.